Al amanecer, en medio de un operativo policial, fue detenido nuevamente el expresidente Abdalá Bucaram. Se lo investiga ahora por delincuencia organizada, según la Fiscalía. También fueron detenidos 2 agentes metropolitanos de tránsito en Quito. Desde junio eran investigados en relación con los extranjeros vinculados a la venta irregular de insumos médicos. La Corte de Justicia recibe el recurso de casación presentado por 20 sentenciados en el caso Sobornos. Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios piden que se revise la legalidad de la sentencia. Ultimátum para laboratorios y clínicas privadas en Guayaquil. El COE cantonal exige los resultados de las pruebas PCR y la dirección de sus pacientes. Trabajadores y funcionarios de hoteles realizan movilización para exigir acciones concretas para reactivar el turismo debido a la grave afectación por la pandemia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la noticia del día. Esta madrugada fue detenido el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, tras un allanamiento en su domicilio. La Fiscalía indicó que su detención responde a una investigación por el delito de delincuencia organizada. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. Se prevé que Bucaram sea trasladado a Quito, pero al momento está hospitalizado, ya que, según sus abogados, el exmandatario habría sufrido un preinfarto. Veamos una cronología de los hechos con Lenin Artieda. De una, chao. 6:35 de la mañana y 2 docenas de policías rompían las puertas del domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz para detenerlo. Hola, buenos días. Tranquilos, nosotros somos la Policía Nacional. Sí, por favor, póngase la ropita, vístase. Minutos después, el mismo oficial de los saludos le leía los derechos al exmandatario y le informaba de la acción que se desarrollaba. Por presunto delito de delincuencia organizada. Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene para un abogado particular, el Estado le designará un abogado de oficio. Ya estaba claro, se había hecho de día y en el exterior del domicilio de Bucaram se podía apreciar la magnitud del operativo. Dame permiso, tanto atropello, tanta persecución, tanta maldad. ¿Cómo no me vas a dejar entrar a la casa de mi hermano? ¿Qué te pasa, pues? Es una mujer. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de redes sociales indicaba que se había detenido al expresidente Bucaram y que sería puesto a órdenes de la justicia. Eran las 7:15 de la mañana y los uniformados se lo llevaban hasta el cuartel Modelo, donde no permanecería por mucho tiempo. Nuevamente el expresidente al vehículo y en esta ocasión lo trasladaron hacia las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate. Allí se suponía que le realizarían una valoración médica. De hecho, la Fiscalía también por redes sociales informaba que la audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada sería en las próximas horas en la capital de la República. Pero llegó una ambulancia hasta el Guiri y se dijo que Bucaram, de 68 años de edad y con problemas cardíacos, se había descompensado y que requería atención médica. Entonces lo llevaron hasta el hospital Abel Gilbert Pontón y su abogado Alfredo Arboleda decía que el exmandatario había sufrido un preinfarto. ¿Se han podido comunicar? Nada, no puedo, mire cómo no me dan el acceso. Su hijo y excandidato a la presidencia de la República, Abdalá Bucaram Puley, se pronunció en redes sociales. Me ratifico, el gobierno de Lenín Moreno no quiere preso a mi padre, quieren matarlo. Un hombre de 70 años con grillete que se presenta todos los días a la fiscalía, lo tratan con odio y desprecio. Algunos quizás se alegren de la desgracia ajena, pero esto es maldad. Desde el pasado 20 de julio, Abdalá Bucaram Ortiz porta un grillete electrónico. Y es que así lo dispuso un juez como medida cautelar en otra investigación que se sigue en su contra por presunto delito de tráfico de armas y municiones.
A esta hora, el exmandatario permanece en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil, en donde se realizará un electrocardiograma. En los exteriores de esta casa de salud está Diego Cuenca para actualizarnos la información. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, te escuchamos. Efectivamente, Tania, buenas tardes, amigos televidentes. Estamos acá en el Hospital Guayaquil, en el suburbio de la ciudad, en donde a partir de las 10 de la mañana, como vemos en las siguientes imágenes, llegó el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en una camilla que fue ingresado hasta esa casa de salud para someterse a un electrocardiograma. Así nos han dicho la Policía Nacional, que como ven a mis espaldas está un fuerte contingente policial resguardando la zona. Aún no ha salido alguna autoridad a mencionar o quizás a expresar el informe médico para poder saber cuáles son las condiciones de salud del exmandatario. Sin embargo, nos mantenemos a la expectativa porque luego de hacerse el chequeo médico, producto de la detención que ocurrió en la madrugada de hoy, será trasladado hacia el aeropolicial, en donde luego lo llevarán hasta la ciudad de Quito. Esta es la información que tenemos desde acá, desde el Hospital Guayaquil, como un fuerte contingente policial se mantiene aquí en la zona. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego. Nos mantenemos pendientes. Y por el mismo caso, 2 agentes metropolitanos de tránsito de Quito fueron detenidos esta madrugada. La agencia metropolitana se pronunció al respecto y dijo que colaborará con la investigación. Andrés Moposita tiene los detalles. 2 uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito fueron detenidos esta mañana en Quito. Se los vincula a la red delictiva que vendía insumos médicos a instituciones públicas durante la pandemia. Los agentes eran investigados desde junio. El seguimiento confirmó que integraban la escolta presidencial y que también habrían participado en la entrega de documentos falsos del Departamento Antidrogas de Estados Unidos a los israelíes detenidos del pasado junio en Santa Elena. Desde inicios de junio a nosotros se nos pidió la información de ellos, las ubicaciones, las direcciones, los teléfonos, y le hemos prestado toda esta facilidad. Absolutamente se manejaban en vehículos y con uniformes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La Agencia de Tránsito sigue un proceso interno al respecto. Se iniciaron ya las acciones administrativas porque se les ha pedido que se presenten en su puesto de trabajo y no se han presentado. ¿Van a ser retirados luego del proceso de la...? Vamos a hacer el debido proceso y seguramente vamos a tener las sanciones. Los agentes se encuentran en la unidad de flagrancia de la capital para enfrentar la audiencia de formulación de cargos, que será por el delito de delincuencia organizada, junto al expresidente Abdalá Bucaram. En Quito, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz será sometido a una audiencia de formulación de cargos. Francisco Garcés se encuentra en la unidad de flagrancia en la capital. ¿Qué ha ocurrido al momento, Francisco? Tania, amigos, buenas tardes. El ambiente aquí es de mucha expectativa, sobre todo de la prensa y también de la defensa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien, una vez que sea trasladado desde Guayaquil, deberá llegar a este edificio que es la unidad de flagrancia de la capital. Aquí obviamente tiene que producirse los trámites de rigor y terminar su comparecencia acá con su versión y posiblemente con una audiencia de flagrancia en donde se definirá la suerte del expresidente, que está acusado o está involucrado en un caso de delincuencia organizada, como ya lo hemos visto previamente. Como les decíamos, el ambiente sobre todo aquí es de expectativa, aunque no hay un mayor refuerzo policial. Y lo mismo sucede en otros puntos de la capital, por ejemplo, en la cárcel 4, que es en el norte de la ciudad, en donde durante la mañana hubo un pequeño movimiento específicamente de militares, pero a esta hora, que son imágenes en directo que estamos viendo, el ambiente es absolutamente normal, el resguardo no se ha incrementado y la seguridad se mantiene como en días normales. ¿Por qué la cárcel 4? Porque sería posiblemente uno de los destinos del expresidente Bucaram, si así lo define la justicia una vez que se produzca la audiencia. Pero otra posibilidad es la cárcel del Inca. En ese lugar, que también está en el norte de la capital, también hubo durante la mañana cierto movimiento de seguridad. La policía está postada a las afueras de ese centro penitenciario y, como vemos en las imágenes, también la calle de acceso se encuentra cercada. El paso por esa vía en el Inca, en el norte de la capital, es restringido para los vehículos particulares.
Ese es el ambiente de expectativa en la capital de la República ante la llegada en las próximas horas, durante la tarde, del expresidente Abdalá Bucaram para enfrentar aquí en la unidad de flagrancia una audiencia por el caso de delincuencia organizada en el que estaría involucrado. Es el informe desde este punto de la ciudad capital. Seguimos en estudios con más información. Tania, buenas tardes. Gracias, Francisco. Y más adelante, por cierto, tendremos una entrevista con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para dialogar justamente sobre la captura del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y otros temas de coyuntura. Vamos ahora con otra información. Tras la declaratoria de emergencia carcelaria anunciada por el presidente de la República, al momento todavía no existe el contingente militar en la cárcel de Guayaquil, donde la semana pasada se registró una revuelta que dejó 11 muertos. César Velástegui está en el sitio y nos cuenta cuál es el escenario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A casi cumplirse 24 horas desde que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la emergencia al sistema carcelario, disponiendo que los militares nuevamente estén a cargo de los controles de ingreso en las cárceles del país. La situación acá, en el centro penitenciario de Litoral, no ha cambiado para nada. Actualmente la policía mantiene el control en el ingreso tanto del personal administrativo, judicial y visitantes que tratan de obtener alguna información de los internos. Algunos familiares y abogados de detenidos dan su punto de vista a este nuevo decreto de emergencia que durará 60 días, en donde prácticamente el sistema carcelario está en emergencia. Escuchemos. Los militares pasan afuera y tienen que ir para adentro, donde están los pabellones. Allá está el problema. No hacen de nada que estén aquí afuera si hacen solo guardia. Por su parte, representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunciaron que el personal asignado al primer filtro que estará a cargo de acá, en la cárcel de Guayaquil, llegará en las próximas horas. Al momento continúan definiendo el número de personal necesario para este trabajo y los turnos que se realizarán. Esa es la información, sigan ustedes. Buenas tardes. Y ya en nuestros estudios está la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para dar más detalles de la detención del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y la muerte del ciudadano israelí. En breve la entrevistaremos. No se vaya, siga en nuestra sintonía. Personal de salud del Hospital Básico de Sangolquí protestó para demandar, entre otras cosas, el pago de sueldos, dotación de insumos, medicamentos y la repotenciación de la Casa de Salud. Andrea Marín acudió al plantón y nos cuenta los detalles. Colgaron sus mandiles y rompieron el silencio. Dicen que son años de no recibir atención y que la pandemia hizo más crítica su situación. El personal de salud del Hospital Básico de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, realizó un plantón para presentar sus demandas. No es posible que el hospital esté sin medicamentos básicos, medicamentos de primera línea para la pandemia. No es posible que no tengamos insumos, personal de primera línea que realiza turnos de 24 horas. No nos dan alimentación. ¿Cómo es posible que hasta la fecha no hemos recibido los sueldos del mes de julio? Ambulancias paradas sin combustible. Que nos escuche el Ministerio de Salud Pública y que se tomen medidas inmediatas. No se consideran héroes, dicen ser profesionales con vocación de servicio, pero abandonados. El hospital, con 40 años de funcionamiento, está en deterioro, obsoleto y con una infraestructura insuficiente, añaden. Contamos nada más con 20 camas de hospitalización para patologías no COVID y hemos tenido que adecuar 10 camas para patología COVID. Sin embargo, hemos tenido pacientes intermedios y graves, pacientes intubados. Este hospital fue creado hace más o menos 40 años para una población del Valle de los Chillos de aproximadamente unos 20-25 mil habitantes. En la actualidad tenemos una población que supera los 250.000 habitantes y el hospital no ha cambiado en nada. Piden su mejoramiento, ofrecimiento que aseguran ya existía y no se ha concretado. Hemos estado en carpeta de remodelación, de construcción de un nuevo hospital y no se lo ha logrado para nada. Desgraciadamente se encuentran totalmente abandonados. Es como un soldado en la guerra está sin su fusil.
Con carteles, consignas, demandaron lo que aseguran se les ha negado en una época de mayor trabajo y riesgo. El caso Sobornos pasa a la etapa de casación. La Corte Nacional dispuso se remita el proceso al Tribunal de Casación, que deberá ser conformado por sorteo en los próximos días. Pero, ¿qué es la casación y cómo se procede en esta fase final de los casos penales? Patricio Díaz nos cuenta. El Tribunal de Apelaciones del caso Sobornos concedió el recurso de casación a 20 de los procesados, entre ellos el expresidente de la República, Rafael Correa, y los funcionarios de su gobierno incluidos en el proceso. Con esto inicia el trámite para la revisión de la sentencia, la cual, junto al expediente, fue remitido a la siguiente instancia. Mediante sorteo se deberá conformar el Tribunal de Casación, que en principio tiene que definir si admite o no los pedidos. Es decir, si en esta primera etapa el recurso cumple con los requisitos formales para ser sustanciado, para ser conocido ya en el fondo. 18 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, fueron sentenciadas a 8 años de prisión por presunto cohecho. A ellos se suman empresarios que también recibieron similar dictamen. Si el Tribunal de Casación admite el recurso, entran a la etapa de sustanciación, donde se revisa únicamente si existieron errores en la sentencia, por lo que no se pueden analizar las pruebas. Errores estrictamente de derecho. Inaplicó indebidamente una norma, la interpretó incorrectamente o violó expresamente una norma o la ley de modo general al momento de dictar el fallo. En esta etapa se dará una audiencia con los abogados de los sentenciados y la fiscal, donde los jueces pueden desestimar el recurso o derogar la sentencia. Dejar sin validez, sin efecto jurídico, la sentencia de apelación, la sentencia de segunda instancia. Tendría que retrotraer todo hasta el momento procesal en que se produjo esta causa. Así, en el caso Sobornos, en los próximos días se conocerá quiénes conforman el Tribunal de Casación. Y continuamos monitoreando los exteriores del Hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil, donde permanece el expresidente Abdalá Bucaram luego de ser detenido esta madrugada. Diego Cuenca permanece en el lugar. Diego, cuéntanos, ¿hay alguna novedad con el estado de salud del exmandatario? ¿Continúa en esa casa de salud? Así es, Gaby. Aquí el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz aún se mantiene en esta casa de salud en el Hospital Guayaquil, en el suburbio de la ciudad, mientras es atendido por el personal médico en esta zona que está con resguardo policial. Se han acercado familiares del expresidente y también simpatizantes del movimiento Fuerza Ecuador, así se han identificado, para poder tener respuesta de qué está sucediendo con su salud, pero aún no se conoce un informe médico sobre las condiciones de él. Pero mientras tanto, hace pocos minutos, la Embajada de Israel en Ecuador indicó a través de un comunicado de prensa que considera muy grave que un preso ciudadano de su país haya sido asesinado en la cárcel. Pide se investigue el delito a profundidad y se enjuicie a los culpables. El ciudadano asesinado está vinculado a la venta ilegal de insumos médicos. La embajada también solicita la máxima protección para otro ciudadano israelí involucrado en el mismo caso y que también está herido, y precisamente él está en esta casa de salud, estaba hace pocos días. Entonces, esta es la información que tenemos por el momento desde el Hospital Guayaquil en el suburbio de esta ciudad. Continuamos contigo, Tania. Buenas tardes. Gracias. Y como anunciamos, nos acompaña en los estudios la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Gracias, ministra, por su presencia en nuestros estudios en Guayaquil. Ministra, ¿dónde está en estos momentos el expresidente Abdalá Bucaram? O mejor dicho, ¿cuál es su situación actual? Uno de sus abogados dice que ha sufrido un preinfarto. ¿Cómo se está garantizando su integridad? Buenas tardes, Tania. Muchas gracias por la invitación. En este momento, el expresidente Bucaram está en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil. Los médicos lo han atendido y son los médicos los que van a tener la última palabra, la autorización para su traslado a Quito, que esa es la instrucción, la orden judicial que ha recibido la policía para que pueda ir a la audiencia que se realizará en la ciudad de Quito, junto con otros 2 detenidos de los allanamientos de esta madrugada también ahí. Quiere decir que la decisión se mantiene, trasladar a Quito al exmandatario. ¿Por qué hacerlo? Si ya tiene un grillete electrónico, tiene derecho a un arresto domiciliario por edad y por condiciones precarias de salud.
Esta detención ha sido dictada por un juez que está llevando una causa en la ciudad de Quito y seguramente este juez tendrá que resolver hoy en la audiencia si es que dicta o no una medida cautelar, pero comparecer a la audiencia sí es algo que tiene la obligación de hacer. En la misma audiencia estarán los 2 agentes municipales, agentes del municipio de Quito que fueron detenidos esta mañana. Entiendo yo, esta investigación que se lleva adelante en la ciudad de Quito es precisamente para averiguar cuál era la relación tanto de los municipales con los ciudadanos israelíes como de Bucaram con estos ciudadanos. Así que el momento que se haga la audiencia sabremos si el juez de la causa dispone una medida cautelar distinta a las que ya tiene en este momento vigentes el ciudadano Bucaram Ortiz. Solamente una precisión, ¿viajaría en una ambulancia? ¿Cómo viajaría a Quito? Bueno, hemos tenido todas las precauciones sobre el tema de salud. No conocemos que se haya confirmado ningún quebranto de salud en particular, pero viajará acompañado de un médico y lo más probable es que lo haga por vía aérea. Los médicos han sido consultados sobre este tema y tomaremos la decisión operativa y de salud que garantice que comparezca a la audiencia, que se puede realizar hasta 24 horas después de la detención. Así que esto sucederá ya en los próximos minutos, máximo horas. ¿Cuál es la acusación exacta contra Abdalá Bucaram? ¿En qué se han basado para ordenar el allanamiento? Entendemos que la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, Fiscalía y Policía dispusieron el operativo. ¿Era necesaria la presencia de tal cantidad de policías, de miembros del GIR? El juez dispone no solamente la detención, sino también el allanamiento. Así que lo que se realizó esta mañana es un allanamiento. Pero aprovecho, Tania, para decir que lo que no era necesario es una cámara de televisión. Esta mañana he dirigido una carta al comandante general de la policía y también al medio de comunicación que transmitió algunas imágenes de la intimidad del detenido, porque creo que esto era innecesario para cumplir con la orden judicial y además nos distrae del verdadero propósito de la actuación de la policía. El propósito de la investigación, la policía, la fiscalía, los jueces, es determinar si es que existieron delitos, cuáles fueron y quiénes son los responsables. Y cualquier otra cosa, sobre todo si permitimos que caiga en este debate mediático, político, nos distrae del tema de fondo. He dirigido una carta pidiendo que se eviten conductas así. Efectivamente, usted le dirigió más temprano una carta al comandante general de la policía. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quiénes son los que filmaron? ¿Policías? No filmaron policías. Aparentemente un camarógrafo de un medio de comunicación hizo estas tomas. La policía no debió haber permitido su ingreso a un operativo. No debió hacerlo y he llamado la atención. El comandante general también ha hecho a su vez un llamado de atención a quienes estuvieron en el operativo y he dirigido un pedido comedido, pero claro, también al medio de comunicación. Ojalá podamos tratar este tema como debe ser tratado, como una investigación judicial. Se ha dicho que Fiscalía General ha empezado una indagación previa por el presunto delito de delincuencia organizada. Esto tiene que ver con la muerte de Shai Dahan y la conversación entre él y el expresidente Bucaram. Si se había logrado monitorear sus diálogos, ¿por qué no se pudo prevenir su muerte? Sus diálogos no estaban siendo monitoreados. Entiendo yo que los audios que hemos escuchado han sido grabados por los intervinientes en las conversaciones. No estaban siendo grabados por orden judicial, no había un teléfono que esté intervenido. Así que si es que esos audios efectivamente se verifican en el proceso judicial, será por la grabación de quienes intervenían en ellos. Hasta ahí lo que nosotros conocemos por el momento. La verdad procesal será ya la que ingrese como una prueba y ahí la Fiscalía conduce la investigación. Ahora, el detenido, el fallecido, había manifestado su temor por su vida, su temor por su muerte. Incluso hay alguna revelación que se ha hecho en ese sentido, de que él pidió ayuda. ¿Podemos decir que hay alguien responsable por la vida del detenido? Sí. Siempre que hay un atentado contra la integridad de una persona privada de libertad, pues hay responsabilidades. El Estado tiene el deber de custodia de las personas que están en las cárceles. El problema penitenciario en el Ecuador no es nuevo, no es reciente, es profundo, pero en este caso los ciudadanos no estaban en el sistema de protección de víctimas y testigos y estaban siendo procesados por uso doloso de documento falso. ¿Y por qué no estaban en ese sistema? ¿Y por qué no estaban en ese sistema de protección de víctimas? El ingreso a ese sistema solamente se da
por pedido de las personas privadas de libertad. Luego lo decide Fiscalía General del Estado y tiene que ser la voluntad de los involucrados el aceptarlo. Ministra, entiendo yo que Fiscalía ha dado más detalles al respecto. Ministra, tengo una pregunta al respecto sobre su participación en este evento y es público y notorio que el expresidente Bucaram había hecho durísimas acusaciones contra usted. ¿En esto hay algo personal? Yo creo que no. Yo creo que no es un asunto personal, sino una estrategia de defensa. Lamentablemente, en este y en otros casos, los investigados pretenden convertir investigaciones penales en asuntos personales o políticos. Yo soy la ministra de Gobierno, soy la ministra de la Política, soy la cabeza de la policía. El expresidente Bucaram dijo que se chateaba con usted. No se chatea conmigo, pero seguramente estoy entre su lista de contactos porque recibo permanentemente sus comunicaciones. Incluso los tweets en los que se refiere a mí de maneras violentas o soeces son tweets que también recibo como parte de su lista de contactos. Me encantaría, incluso fuera de cámaras, poder mostrarle a qué me refiero, pero no me he reunido nunca con el señor Bucaram. Coincidimos en todo este periodo en un evento protocolario y no he tenido ninguna conversación más allá de esta que le refiero. Ministra, por favor, una respuesta muy corta con respecto al problema carcelario. ¿Usted cree que poner militares en el perímetro de las prisiones va a solucionar el problema? Es la segunda vez que tenemos bajo estado de excepción las cárceles. En 8 días hubo tantos muertos, 14 muertos y 20 heridos. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Este decreto de excepción soluciona el problema? Es gravísimo lo que pasa en las cárceles, ni el presidente ni el gobierno lo subestimamos, pero tanto la participación de policía como de Fuerzas Armadas va a ser un apoyo en el tema de seguridad. No resuelve el problema de fondo. En el país hay un profundo problema en el sistema penitenciario que tiene que ver con el diseño, con el modelo, con reformas legales, con recursos, con hacinamiento. Esto que se ha decretado a través del estado de excepción va a atender específicamente algunos temas de seguridad. ¿Y se va a garantizar la vida? Está pendiente. ¿Se va a garantizar la vida, ministra? La gente está condenada a prisión, no a muerte. Es nuestro deber que las condiciones sean las más respetuosas de todos los derechos de las personas y eso es lo que procuraremos. Ya regresamos. Gracias a la ministra de Gobierno. Muchas gracias, Tania. Más adelante aquí en Televistazo. Protesta de médicos posgradistas en 3 ciudades. Exigen el pago de sus salarios de acuerdo a lo que dice la ley humanitaria. Continuamos con más. Mientras avanzan las investigaciones para conseguir una vacuna efectiva contra el coronavirus, Ecuador realiza contactos para lograr su adquisición. Además, el ministro de Salud y el presidente del Seguro Social evalúan la situación en los hospitales de la provincia de Pichincha. Ecuador está haciendo todas las acciones para que la vacuna contra el coronavirus llegue al país. Así lo confirmó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Hemos hecho contacto a través de la Cancillería, de la embajadora Baki de manera particular y también en Europa, con AstraZeneca y Oxford. Hemos hecho una solicitud con Pfizer, estamos con Moderna en los Estados Unidos, como para que, de nuevo, 2 cosas se cumplan con la vacuna. La primera es que la vacuna llegue de manera oportuna, que nosotros estemos en esa lista, y segundo, que se pueda ser distribuida de una manera oportuna y a un precio asequible. Sobre la situación de COVID-19 en la provincia de Pichincha, en lo que respecta a hospitales de la red pública, indicó que existe una contención sobre la ola de expansión de contagios que está dentro de la capacidad hospitalaria. La capacidad, la demanda de las camas está justamente arriba, al tope, digamos, pero tenemos disponibilidad de camas tanto hospitalarias como de unidad de cuidados intensivos, no solamente en Quito, sino en el resto del país. Mientras que en los hospitales del Instituto de Seguridad Social IES en Pichincha hay también una ligera mejora, así lo aseguró el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Jorge Guatet. El HCAM, por ejemplo, el Carlos Andrade Marín, ha registrado una reducción del 15% en camas de hospitalización para pacientes diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, en caso de pacientes que requieren camas críticas, la ocupación aún se mantiene al 100%. En cifras, en el área de hospitalización, la semana del 27 de julio al 2 de agosto se registró 2.859 pacientes, mientras que del 3 al 9 de agosto bajó levemente a 2.819 pacientes. Por ahora no hay camas disponibles en cuidados intensivos en las casas de salud del IES, mientras que en hospitalización hay 33 camas.
El COE cantonal de Guayaquil ha dado 48 horas de plazo a los laboratorios y clínicas privadas para que les remita la información acerca de los casos positivos de coronavirus y sus lugares de procedencia. Esto fue decidido en la reunión de hoy. Creemos que los próximos 10... Las cifras que hoy hizo públicas el COE cantonal hablan de un ingreso masivo de vehículos y personas durante el reciente feriado. Entre el día viernes 7 de agosto y el lunes 10 de agosto ingresaron a Guayaquil 679.877 unidades. Más de medio millón de automóviles, y si ponemos 2 personas, como mínimo ahí estamos hablando casi 1 millón de personas que han entrado a la ciudad. Y esas cifras se traducen en un pedido urgente. Que los próximos 10 o 14 días posteriores a este feriado son los que tenemos que tener mayor control, ya que el periodo de incubación que tiene esta enfermedad. En el COE aseguran que por ahora los casos en Guayaquil siguen estables, que no hay aumento, pero que hace falta algo de suma importancia para mejorar el seguimiento y el control. Los resultados de las pruebas PCR que se hacen en laboratorios y hospitales. No tenemos información, señores. Esperar que dentro de las 48 horas siguientes, tanto la red pública como las clínicas privadas y laboratorios de la ciudad de Guayaquil nos remitan el informe de los casos positivos del COVID, constando el nombre de la persona contagiada, la cédula y, si es posible, el lugar donde reside, es decir, la dirección en la ciudad de Guayaquil. En 48 horas nosotros, de no recibir esta información, presentaremos una acción constitucional. Se informó también acerca de los operativos realizados para controlar las reuniones en domicilios o en sitios clandestinos. El fin de semana, por ejemplo, hubo 63 establecimientos clausurados, 2 familias multadas y hasta una chiva detenida en pleno centro de Guayaquil por incumplir con las normas de bioseguridad, que siguen vigentes hasta nuevo aviso. Es que hay que estar pendiente durante... Nuevamente, esta mañana manifestantes cerraron un tramo de la vía Daule. La protesta fue convocada por alcaldes de la provincia del Guayas en reclamo a la deuda del gobierno a los municipios, que asciende a más de 1.200 millones de dólares. El plantón se concentró cerca del peaje, donde se cerró parcialmente la vía. Decenas de médicos posgradistas realizaron plantones en Guayaquil, Quito y Cuenca para exigir que el gobierno se ponga al día en el pago de sus remuneraciones mensuales, de acuerdo a lo establecido en la ley humanitaria. William Young nos informa. De forma simultánea se concentraron en varias ciudades. En Guayaquil, los médicos salieron con carteles y sus mandiles para insistirle al gobierno que les cancele la deuda por concepto de remuneraciones que, según dijeron, en algunos casos supera los 6 meses impagos. Este plantón se realizó afuera de la gobernación del Guayas. Un grupo de policías y agentes de tránsito llegaron al sitio y bloquearon la calle, por lo que el paso vehicular en esta zona del centro de Guayaquil fue suspendido por varias horas. Nuestros compañeros, gran parte están en los hospitales haciendo sus guardias, no hemos dejado a un lado nuestros pacientes y otra parte estamos acá. Nosotros hemos estado dando la mano en el tiempo de pandemia. ¿Por qué no ahora nosotros que exigimos que así mismo se cumpla con nosotros, no nos lo hacen? En Cuenca, la situación fue muy parecida. En esa ciudad se reunieron en los exteriores del hospital Vicente Corral Moscoso. No es la primera vez que realizan este tipo de medidas. Sin embargo, aseguraron que no será la última, porque lo que exigen es un derecho adquirido. También protestaron por la falta de respuestas del Ministerio de Salud. No tenemos dinero ya, no tenemos dinero para transportarnos, no tenemos dinero para comprar los mismos equipos de protección, no tenemos dinero para la comida. Y tampoco nosotros tenemos los contratos para poder seguir laborando adecuadamente. La protesta también se replicó en Quito, en el Parque El Arbolito. Allí indicaron que en el país hay más de 3.000 médicos posgradistas y la mayoría está impago. Según la ley humanitaria, los médicos que durante la emergencia de COVID-19 presten servicios en los hospitales de la red pública de salud en calidad de posgradistas suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud o con el IES por el tiempo que duren sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones.
Y con esto estamos finalizando. Nos mantenemos atentos a la situación del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien continúa en el hospital de Guayaquil tras ser detenido esta mañana y se espera su traslado a Quito en las próximas horas. Tania. Así es, tendremos más información en Televistazo Estelar a las 19 horas.